Muy bien, estoy contenta de verles aquí, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Algunos de ustedes saben que me fui para México 2 semanas, luego vine y me estuve otra semana y me volví a ir otras 2 semanas. Así es que la primera vez fuimos de paseo y la segunda semana pues fuimos porque la segunda vez tenía una semana aquí cuando regresé y nos avisaron que mi suegra falleció y nos tuvimos que ir de nuevo otra vez, ¿verdad? Y la vida da sorpresas, hermanos, porque cuando nosotros fuimos ella estaba muy bien, no estaba enferma que digamos de muerte. Y cuando nos despedimos de ella, pues nos despedimos, ¿verdad? Estaba contenta porque yo le había prometido que iba a ir a cuidarla un tiempecito, unos 2 meses, ya estaba haciendo planes para irme unos 2, 3 meses. En cuanto usted me hable, me voy. Sí, dijo, voy a ver y ya te hablo. Estaba muy contenta porque la iba a ir a cuidar unas 2 semanas. No podía caminar porque sus pies se le entumían, sus dedos solamente de abajo, y a veces se caía, pero grave de muerte, nada, hermanos. Y miren cómo la muerte, la vida da sorpresas. Regresamos un domingo y al siguiente domingo nos tuvimos que ir otra vez porque nos hablaron que había fallecido. Estuvimos otras 2 semanas y es por eso que no había podido venir aquí con ustedes, pero aquí estoy otra vez, ¿verdad? Y en la mañana estamos yendo a visitar la iglesia de París. Los hispanos quiero que oren también por ellos porque somos poquitos, pero dice la palabra de Dios, lo que se empieza con poquito, si le echamos ganas y si alabamos a Dios, va a terminar con mucho. Todo está en que nos dediquemos a Dios, que trabajemos y que hagamos la voluntad de Él y el trabajo que nos ha encomendado. Así es que estoy contenta de verles aquí esta tarde y pues estamos ahí siguiendo adelante, ¿verdad? Yo todavía tengo mis dos papás, yo nunca me imaginé que pues fuera a fallecer primero mi suegra que mi mamá. Y no lo puedo creer todavía, no lo podemos creer, pero así es la vida y ni modo. Ya va a ser 2 años que falleció el papá de mi esposo en febrero y ahora falleció su mamá y los míos todavía andan ahí vivitos. Ya mi papá casi cerca de 90 años y mi mamá como 88, pero ahí andan todavía, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es que hermanos, Dios sabe por qué pasan las cosas y nos tiene aquí con vida a nosotros. Ahora estamos, mañana quién sabe. Por eso hay que dedicar nuestra vida a Dios. Y así empieza mi mensaje, hermanos. Yo voy a hablarles acerca de una persona. Cuando la hermana Basti me dijo que si podía predicar aquí, bueno, le dije lo mismo que voy a predicar en París, voy a predicar aquí. Así es que yo no hice este mensaje por la iglesia de aquí, hermanos. Así es que dispénsenme, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene los planes y todos están en manos de Dios. Y es palabra de Dios, eso es lo más seguro, hermanos, porque es de parte de la Biblia. Muy bien, yo voy a hablarles de una persona que a pesar de que sus antepasados fueron malos, malísimos, una gente es mala, pero otra gente es malísima, ¿verdad? Este jovencito era apenas un niño, y era un rey que era un niño y empezó a reinar de muy temprana edad, siendo apenas un niño. ¿Ustedes se acuerdan de quién estoy hablando, más o menos? ¿Quién le recuerda a un niño que empezó a reinar a los 8 años? El rey Josías. Muy bien. ¿Cuántos tienen aquí 8 años? A ver. ¿Celina tienes 8 años? Hermanos, un niño de 8 años llegando al trono para poder gobernar al pueblo de Dios. Un niño, óiganlo bien, porque este mensaje trae para los niños, para los jóvenes y para nosotros los adultos. A todos nos va a tocar, así es que no nos desesperemos. Josías era apenas un niño de 8 años. Cuando murió su padre, su padre se llamó Amón, solamente voy a llegar a estos. Su abuelo se llamó Manasés. Óigamelo bien, Josías fue uno de los pocos, y digo así porque así dice la palabra de Dios, fue uno de los pocos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Porque todos los reyes, la mayoría de los reyes, se alejaron de Dios, hicieron lo malo, y se apartaron de Dios. Pero Josías fue uno de los pocos reyes que hizo la voluntad de Dios, a pesar de que era un niño cuando empezó a reinar. 8 años solamente, hermanos, 8 años solamente. ¿Qué va a saber un niño de gobernar, de ser rey? Hermanos, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, que gobierna a todos Estados Unidos. Josías era el que iba a gobernar a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios.
con excepción de que Josías lo iba a reinar con la ayuda de Dios, con excepción de que aquí los reyes, los presidentes, pues ustedes saben cómo se gobiernan. Pero Josías era apenas un niño, hermanos, de 8 años de edad. ¿Qué podíamos esperar de un niño, de un rey que tenía 8 años de edad? Y sin embargo, hermanos, hizo mucho más que todos los reyes antepasados, con excepción del rey Saúl, del rey David y del rey Sedequías, o el rey Ezequías. El rey Ezequías y el rey David y el rey Josías fueron uno de los reyes, hermanos, que más hicieron por alabar y seguir los caminos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esos reyes se destacaron como los que fueron el guía mejor para el pueblo de Dios. Pero con excepción de que David empezó más tarde su reinado, Ezequías también, ya de adulto, pero Josías fue un niño de 8 años de edad cuando empezó a reinar. Y este niño empezó a reinar y reinó ¿cuántos años? Estamos ahí en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Dice, hermanos, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Quiere decir que Josías murió a los 30 y... ¿cuántos años? ¿34? 39 años. Hermanos, en aquel entonces los reyes, los gobernantes, se les quitaba su poder y su reino hasta que morían. Ahora no, gracias a Dios que ahora no, ¿verdad? Ahora solamente 5 años y cuando bien les va, si vuelven a eleccionarse, otros 5, 10. Pero en aquel entonces hasta que morían. Los reyes, a unos duraban mucho, otros duraban más poquito. Pero todo estaba en el control de Dios. Y cuando Dios levantó a Josías, hermanos, ¿quién iba a esperar de un niño de 8 años que hiciera una reforma en el pueblo de Dios? ¿Cómo se encontraba el pueblo de Dios en tiempo cuando Josías empezó a reinar? Muy mal, hermanos, muy mal, malísimo podemos decir. Pero dice, hermanos, que cuando empezó a reinar, y entonces dice, a los 8 años de su reinado, ahora ya tenía ¿cuántos? 16 años, ¿verdad? Porque dice, empezó a reinar a los 8. Y a los 8 años de su reinado, más 8 son 16. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, óigamelo bien, empezó como un niño a ser rey. Ahora es un joven y a los 16 años que tenía ya Josías, hizo otra cosa. Dice que a los 16 años, siendo un joven, un muchacho, ¿cuántos tienen 16 años aquí? Nadie. Siendo de 16 años, ¿qué hizo él? Empezó a buscar ¿a quién? Empezó a buscar a Dios. ¿Al Dios de quién? Al Dios de David. No decimos al Dios de su padre, porque el padre de Josías fue un hombre malo. Se apartó de Dios, hizo lo malo ante los ojos del rey, ante los ojos de Dios. No digamos el abuelo. Uy, el abuelo no tuvo comparación. Ahorita les voy a hacer lo maloso y lo malísimo que fue y lo malo que hizo el rey Manasés. Fue el abuelo de Josías. Óiganlo bien, fue el abuelo de Josías. Pero Josías, cuando tuvo 16 años, cuando cumplió 16 años, él decidió en su corazón buscar ¿a quién? Buscar a Dios, servirle, vivir la vida para él. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él empezó a reinar y a buscar a Dios siendo aún de 16 años, dice que anduvo en los caminos de David, su padre, y no se apartó ni a dónde, ni a derecha, ni a siniestra. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantuvo derecho en los caminos rectos que Dios quería que anduviera. Ese fue Josías cuando tenía apenas ¿cuántos años? 16 años. Joven, hermanos, jóvenes. Fíjense qué ejemplo nos da Josías. Qué ejemplo. Siendo 16 años, decidió en su corazón buscar a Dios y lo encontró y se mantuvo en el camino. No se apartó ni a diestra ni a siniestra. Ese es aquel niño que empezó a reinar ¿de cuántos años? De 8 años. Pero hermanos, hizo algo más. Cuando él buscó a Dios y decidió buscar a Dios y servirle y no apartarse ni a diestra ni a siniestra, él empezó a derribar todos los altares que habían puesto sus antepasados, los reyes malos, empezando desde su abuelo, su padre, su abuelo, para no llegar más lejos, que habían hecho tanta cosa maldosa en la casa de Dios. ¿Saben lo que habían hecho estos? Habían hecho tantas cosas malas
Miren lo que dice, miren nomás lo que hizo el padre. El abuelo Manasés, miren lo que hizo. En 2 de Crónicas 33, nomás para que vean lo malo que hizo este rey, siendo el abuelo ¿de quién? De Josías. Miren en el capítulo 33 de 2 de Reyes, de 2 de Crónicas, y el versículo 6 dice: pasó hablando de Manasés, para no ir más lejos porque el tiempo se nos acaba, hablando de Manasés, que era el abuelo de Josías, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Gimón. Y observaba los tiempos, miraba en agüereos, era dado a la adivinación y consultaba a adivinos y encantadores. Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender a Dios a ira. Fíjense, ¿pasó a quién? A sus hijos, ¿por dónde? Por el fuego, ofreciéndolos a un Dios de maloso, a un Dios que no era el Dios de nosotros. Fíjense la maldad que había llegado de este rey, siendo el abuelo de Josías. Estamos hablando del abuelo de Josías. Fíjense lo que él hizo. Además, ¿qué hizo él? Se propuso ir a consultar a los adivinos. ¿Saben lo que son? A los agüereos y a todos. ¿Sabe qué son esos? Como cuando ahora la persona está mala y dice, no, tú estás embrujada, hay que ir a buscar a un brujo para que te alivie. Y así va la gente. Con excepción de que este era del pueblo de Dios. ¿De quién estamos hablando? Del rey Manasés, un hombre malo, malísimo. Después le siguió, y además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. ¿Dónde la puso? En la casa de Dios. Cuando Dios había dicho a Salomón y a David que le hicieran un templo para que él habitara allí y que nada más se iba a hacer allí más de que puro alabar al Señor. Pero este rey se dio la libertad de hacer una estatua fundida y la puso en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David. En la casa, está hablando de la casa de Dios. Dios había dicho que en su casa, le dijo a David y a Salomón, su hijo, que en esa casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y ahora ya no estaba, porque en vez de estar el nombre de Dios en ese lugar, ahora estaba esta estatua fundida que el rey Manasés había hecho. ¿Para qué creen que la hizo? Para adorarla, para rendirle homenaje. Completamente se apartó de Dios. Imagínense si no había hecho cosas malísimas ante la presencia de Dios. Cuando Dios les había dado en la ley de Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos, le dijo, no te harás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las adoraré. Ellos sabían todo esto. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, les dijo que no hicieran dioses, que no adoraran dioses ni se inclinaran. Y ahora se habían olvidado y había hecho este rey semejante cosa. Imagínense, hasta dónde no había llegado la maldad y la malicia de este rey, que fue capaz de ofrecer a sus propios hijos, ¿por dónde? Por el fuego, ofreciéndole a otro Dios. Imagínense, ¿cómo no iba a estar Josías dispuesto, hermanos, a derribar todas esas estatuas que pusieron y a poder empezar de nuevo, porque él había propuesto en su corazón ir por el camino recto, a pesar de que había tenido un abuelo malísimo, maldoso, y a pesar de que su padre también había sido maldoso, porque dice en el reinado de Amón, que fue el padre de Josías, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. No había solamente un ídolo, había muchos ídolos. Imagínense lo que nos está hablando aquí. Era solamente un joven de ¿cuántos años? De 16 años, cuando empezó, hermanos, a hacer las cosas de Dios. Pero hermanos, dice que empezó a derribar todos de los altares, los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. Fíjense todo lo que había ahí adentro de la casa de Dios. Fíjense para que nosotros nos escudriñemos cómo estamos nosotros. ¿Qué hay dentro de nuestra casa? ¿Qué hay dentro de la casa donde se adoran a nuestro Dios? Mire, y derribaron delante de los altares de Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaba puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas que estaban dentro del templo y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Por qué dice que quemó los huesos de los sacerdotes? Porque ellos se prestaron.
los sacerdotes que Dios había puesto para que dirigieran su servicio a él, se habían prestado con estos maldosos reyes para ofrecer los sacrificios a esos ídolos que habían puesto ellos. Fíjense cómo estaba el pueblo de Dios. Todo esto descubrió, ¿quién? El niño rey Josías, de 7 años y de 16 años, siendo un jovencito, y empezó a limpiar el templo de todas esas maldades. ¿Saben por qué? Porque para poder andar en los caminos de Dios, para poder servirle a Dios y para poder ofrecer sacrificio a Dios, tenía que limpiar primero, ¿qué? El templo de toda la maldad que había allí. Ahora va algo para nosotros que podemos aprender nosotros. Para que nosotros le ofrezcamos un sacrificio a Dios que a Él le agrade y le rindamos una verdadera adoración, tenemos que limpiar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, donde mora Dios, donde quiere morar Dios y el Espíritu Santo. Tenemos que limpiarlo de toda la contaminación que sin duda alguna tal vez tenemos allí, ídolos, todo. No tenemos esas estatuas, pero tenemos muchas cosas que nos impiden dar una verdadera adoración al Dios de David y al Dios de Ezequías y al Dios de Josías. Fíjense qué enseñanza nos da a nosotros. Él dijo, yo tengo que limpiar el templo porque así yo no puedo andar en los caminos de Dios derecho, porque el templo de Dios tiene que ser limpiado para empezar una verdadera adoración para nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Tal vez decimos, no tenemos que limpiar, no, yo no tengo nada. No, escudriñese cada uno de nosotros. ¿Por qué creen que le fallamos a Dios? ¿Por qué creen que no guardamos sus mandamientos? ¿Por qué creen que le fallamos en el sábado? ¿Por qué creen que le fallamos en tantas cosas? ¿Saben por qué? Porque dentro de nuestro corazón todavía hay muchas cosas de las cuales tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos y te decimos, no estamos bien. No, hay que escudriñarnos. Hay que decir, Señor, ¿por qué te fallo? ¿Por qué no puedo? Yo quiero, pero no puedo. Hágase y hágame yo y hágase usted un escudriñamiento dentro de su corazón. ¿Qué es lo que le impide, que todavía tiene allá adentro, que necesita limpiar para andar por los caminos derechos como Josías, que no se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino que estuvo derecho en los caminos del Señor? ¿Será que eso es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos eso. Entonces, seguimos adelante. Entonces, después que lo limpió, se dio cuenta, hermanos, después cuando él entró, se dio cuenta de todo lo que había allí y limpiar el templo. Pero cuando se miró al templo, porque el templo estaba cerrado, los reyes malos lo habían cerrado para que no se le ofreciera sacrificio a Dios. Nadie podía entrar ahí a alabar al Señor. Solamente ellos en sus maldades por allá alabando, tenían un lugar especial donde hacían los sacrificios para Baal, para sus estatuas, sus reyes, sus dioses. Y el pueblo de Dios estaba con... Nadie podía entrar ahí a adorar a Dios porque era mandato del rey, y lo que hacía el rey se hacía y se obedecía, porque era la voz mayor, estuviera bien o estuviera mal. Y a la gente que no le encantaba ver hacer todo eso, porque hermanos, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Cuando nos llaman a hacer lo bueno, ¡ay, qué flojera! No queremos y se nos hace tan difícil los pocos que van, se nos hace tan malo. Pero cuando nos llaman a hacer algo que entre paréntesis lo vemos bueno, pero que no es agradable ante los ojos de Dios, allí vamos que hasta nos amontonamos, ¿verdad que sí? Pues entonces cuando la gente, estos reyes los hacían que predicaran, pues ellos iban muy anuentes junto por eso, aún hasta los sacerdotes también. Pero entonces cuando Josías se dio cuenta, el templo de Dios, donde Dios había hecho su morada, estaba destruido. Había agujeros, estaba totalmente deteriorado, porque la falta de uso lo había hecho que necesitaba una compostura. Entonces miren lo que hizo Josías, ordenó. Ahora Josías ya era un poco más grande, ahora ya tenía ¿cuántos años? Bueno, todavía tenía 16 cuando limpió todo eso, pero a los 18 años de su reinado, ahora ya tenía ¿cuántos años? 24 años, ¿verdad? 18 años de su reinado, y 7 y 8, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 18 años y 8 años, ¿cuántos son? 26. Ok, ahora ya tenía 26, ya era más adulto, ¿verdad? Pero ahora Josías dio una orden de limpiar, de reconstruir el templo, de taparle esos agujeros, todo lo que estaba, no importaba, de limpiarlo, porque ya había visto cómo estaba. Ahora ordenó que todos se pusieran a trabajar, que juntaran el dinero, porque ¿saben qué?
dentro del templo de Dios estaba una arquita, así, ¿qué podemos decir? Algo donde se ponían las ofrendas para el templo de Dios. Pero esas ofrendas se habían quedado dentro del templo cuando ya no se usó. Ese dinero se quedó allá adentro. Cuando ya no se usó, cuando ya no vinieron a adorar al Señor, cuando se cerraron las puertas, ese dinero se quedó allí. Y Josías dio la orden de que fueran a buscar ese dinero y lo dieran a las personas que hacían trabajo para reconstrucción del templo, para que lo reconstruyeran, para empezar a ofrecer sacrificio a Dios y para poder adorarle a Dios. Y entonces cuando fueron, encontraron el cajoncito con las ofrendas, con el dinero, y entonces ya lo dieron a los encargados para que pudieran reconstruir el templo. Pero aparte de eso se encontraron una cosa muy importante. Nunca Josías imaginó que se iban a encontrar esa cosa. Y lo leemos en el versículo 14 en el que estamos. Capítulo 34 de Segunda de Crónicas y en el versículo 14. ¿Qué fue lo que se encontraron allí aparte del dinero? Miren lo que dice. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro ¿de qué? El libro de la ley ¿de quién? De Jehová, dada por medio ¿de quién? De Moisés. La ley de Jehová, que eran los 10 mandamientos, y no solamente eso, hermano, yo me imagino, yo no sé si estaré bien o estaré mal, pero yo me imagino que aparte de los 10 mandamientos, también estaban los 5 libros que se la llamaban el Pentateuco. Estoy bien, hermana, así se le llamaba, ¿verdad? Esos 5 libros formaban el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, pero que Dios se lo dio para que lo escribiera. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los 5 libros. Y allí en esos 5 libros estaban todas las leyes de Dios y estaban muy especialmente los 10 mandamientos. Esas leyes se las dio Dios a Moisés para que se las diera al pueblo, para que supieran cómo regirse. Y además Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés que le dijera, si ustedes hacen obedecen esta ley que les doy, van a ser bendecidos y nunca les va a venir mal a ustedes. Y siempre voy a estar con ustedes. Pero si ustedes se apartan de esta ley, también la maldición y la maldad va a venir sobre ustedes. Ahora Josías, hermanos, encuentra, el rey, el sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley de Moisés y se la da al escriba, y el escriba va y le lleva el libro al rey. Y le dice, este libro se ha encontrado en la casa de Jehová. El sacerdote Hilcías lo encontró y él se lo lleva al rey y este siervo, Safán que se llamaba, va y se lo lleva al rey y le dice, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra de reconstruir el templo. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán el libro delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, hermanos, rasgó sus vestidos en duelo y en aflicción, en señal de humillación, porque se dio cuenta que la ley que estaba escrita ahí en estos libros, sus padres la habían ¿qué? La habían violado. La habían olvidado y se habían apartado de ella, haciendo cosas abominables ante la presencia de Dios. Y él estaba muy contraído, no lo podía creer lo que escuchaba, no podía creer que sus antepasados se hubieran olvidado de la ley dada por Dios. Y él, hermano, se humilló, se entristeció tanto, se humilló que rasgó sus vestidos en señal, hermanos, de humillación ante Dios y de tristeza, queriendo decir al Señor, ten compasión de nosotros, Señor, porque nos hemos apartado de tu ley, nos hemos alejado de ti, adorando ídolos, dioses ajenos y poniéndote a ti en ridículo. Imagínense lo que hizo él siendo apenas un joven, un adulto, podemos decir ya de 26 años. Y entonces, en su aflicción, en su tristeza, en todo lo que sentía por sus antepasados que se habían apartado de la ley de Dios, dice que él mandó a preguntar, hermanos, mandó a preguntar a
a una adivina, pero no piensan que una adivina como la de su abuelo Manasés, sino esta mujer no era ni adivina, esta mujer era una profetisa de Dios. Hulda, hermano, la hermana Hulda, dice, vayan y pregunten, era tanta su aflicción porque dijo, ¿qué va a pasar con nosotros? El furor de Dios está encima de nosotros por cuanto los antepasados se han apartado de Dios. Y ahora que yo quiero andar por los caminos derechos, ¿qué va a hacer de mí? Y ahí está, hermano, la misericordia y el amor de Dios. Ahí está, hermanos, porque cuando una persona se humilla y se entrega al Señor y quiere hacer su voluntad y consulta a Dios, Dios nunca lo va a rechazar. Dios lo va a aceptar y le va a ayudar. Y ahí tenemos el ejemplo de Josías. Cuando mandó, dice, vayan y consulten a la profetisa de nuestro Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora que hemos encontrado la ley de Dios, de que nuestros padres se han apartado de él, y entonces ellos fueron, hermanos. Les dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Estaba preocupado por él, qué iba a pasar con él, y también por el remanente de Dios, por el pueblo de Dios. Vayan y consulten al remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y ellos fueron, hermanos, y consultaron a Hulda, la profetisa de Dios, la profeta que era entonces, y hermanos, qué lindo es nuestro Dios. Es que la palabra de Dios dice, tardo para la ira y grande en misericordia y en bondad. Todos somos pecadores, hermanos, todos. Pero hay una gran diferencia. Hay pecadores que se arrepienten y quieren servir a Dios y quieren apartarse de Dios. Pero hay pecadores que aún ven y saben que están mal y no se quieren apartar de las cosas malas. No quieren seguir así, pero así quieren que Dios les siga bendiciendo y eso es imposible. Tarde o temprano van a venir las consecuencias. Tarde o temprano. Nosotros pensamos que Dios es clemente, misericordioso y que no importa lo que hagamos, no importa si guardamos su ley o no la guardamos, Dios es tan bueno. No nos engañemos, hermanos. Dios tiene su tiempo. Óiganlo bien, Dios trabaja por tiempos. Y un día nos vamos a arrepentir. Ojalá y que no sea demasiado tarde. Porque jugamos con la palabra de Dios. Jugamos con la iglesia. Jugamos con la ley de Dios. Jugamos con su palabra. Estamos jugando al cristianito. Porque a veces nos dan ganas de leer la palabra de Dios. A veces no nos dan ganas. A veces nos dan ganas de ir a la iglesia. A veces no nos dan ganas. A veces nos dan ganas de guardar el sábado, a veces no nos dan ganas. Pero de Dios nadie, ¿qué? Se burla, dice la palabra de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense, hermanos, y hay que escudriñarnos cómo estamos. Entonces, hermanos, miren, entonces dice que cuando mandó la profetisa les dijo de esta palabra, miren, hermanos, qué bonito. Esto es, hermanos. Este es el bálsamo, este es se me fue de la mente, pero hermanos, este es, ¿cómo le puedo decir? Lo lindo, hermanos, esto es la esencia, ya me llegó, hermano, la esencia del amor de Dios. Esta es la esencia, miren, dice, mas el rey de Judá que ha enviado a consultar a Jehová, así le dirás, Jehová el Dios de Israel ha dicho, así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Esa es la esencia del amor de Dios, que nos escucha cuando nos arrepentimos y cuando nos humillamos ante Él. Este es el amor de Dios, la esencia del amor y del poder de Dios para ayudarnos, hermanos, para andar ¿por dónde? Por el camino recto. ¿Cómo creen que se sintió Josías, hermanos? Sintió un alivio profundo cuando oyó estas palabras. Él dijo, la ira de Dios caerá también sobre mí. Pero ¿cómo iba a caer, hermanos, sobre él? Si allí estaba, hermanos, allí estaba la humillación de él. Y Dios dice, el que a mí viene con humillación, yo nunca le he hecho, fuera. Y allí, hermanos, allí estaba. ¿Y saben lo que hizo? Ya era ahora un adulto, hermanos. Ya era adulto. Miren, ya pasamos por la niñez.
Ya pasamos por la juventud. A la niñez empezó a reinar. En la juventud decidió no apartarse de Dios y andar en sus caminos. En la adolescencia, ya como adulto, dijo, voy a limpiar el templo de Dios y voy a dedicar mi vida a Dios, a servirle y a no apartarme de Él y a andar en los caminos derechos. Ahora, hermano, la predicación no es nomás por predicar, ni la palabra de Dios es nomás por leerla. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué puedo aprender yo de allí? ¿Qué nos enseña esta historia de lo que estamos escuchando ahorita? Hermano, nos lleva a que hagamos una limpieza de nuestro corazón, de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el que hurte ya no hurte más, el que roba ya no robe más, el que dice mentira ya no mienta más, el que viole el sábado ya no lo viole más, el que chismea ya no chisme más. Bueno, hermanos, ese es andar ¿por dónde? Por el camino derecho, sin apartarse a diestra ni a siniestra, hermanos. Eso es lo que nos está llamando este mensaje. Eso es lo que nos está, si estamos orgullosos, humillarnos ante Dios. Eso es ser una limpieza del templo, una limpieza de la conciencia para poder alabar a Dios, para que Dios reciba, ¿qué, hermanos? Nuestras alabanzas y nuestra adoración. Pero ya cuando era, hermanos, adulto, cuando oyó esto, miren lo que hizo. No piensen que se quedó con las manos cruzadas y dijo, bueno, pues qué bueno, Dios me oyó, me perdonó. Hermano, no es bueno quedarse con las manos cruzadas, porque una vez que hemos limpiado el templo, nuestro cuerpo, de toda la contaminación que nos aparte de Dios y que hemos decidido seguir en los caminos derechos, todavía hay trabajo que hacer. No piensen que ahí es todo. Miren lo que hizo él. Dice, he aquí que yo te recogeré, le dice Dios, tú no vas a sufrir ningún castigo por cuanto te humillaste y me buscaste, decidiste caminar conmigo. Entonces el rey envió. Miren lo que hizo cuando escuchó lo que le trajeron, la noticia que le trajeron en el versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y miren lo que hizo también. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Fíjense, hermanos, cuando tú haces una decisión como jefe de familia y como madre del hogar, todos los demás, tus hijos, tus parientes, te van a seguir porque los estás invitando a hacer cosas buenas. Pero también te van a seguir si haces cosas malas. Acordemos, nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos los que encaminamos a nuestros hijos por el buen camino o por el mal camino con el ejemplo que les estamos dando. Aunque a ellos de grandes van a hacer su decisión, no tiene la seguridad de que siempre los van a seguir. Porque cuando ellos están grandes van a hacer su decisión de servir a Dios o no servirle. Pero cuando están chiquitos, tú los vas a llevar por tu manera de conducirte, por tu manera de actuar, por tu obediencia o tu desobediencia a Dios. Ellos van a hacer lo que tú, como padre de familia o como madre del hogar, hagas. Y miren lo que hizo. El rey era el dirigente, hermanos. Él era la conducta para el pueblo de Dios. Si el rey se portaba mal, todos los demás se portaban como mal. Poquitos eran los que se mantenían fieles, la mayoría seguía al rey. Si se portaba bien el rey, hacían bien. Y miren lo que él hizo, dice, y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Y qué hizo él? ¿Para qué llevó a toda la gente allí? La gente no había escuchado la ley de Dios que le había leído el escriba todavía, que se habían encontrado en el templo de Dios. Por eso llevó al templo de Dios a todas estas gentes y allí dice, y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Para qué llevó a la gente allí, hermanos? ¿Para pasar el tiempo? No. Para darles a conocer la ley que se había encontrado, que la habían arrumbado, que se había sido olvidada, que estaba allí polvorienta, aterrada, pero que la habían encontrado ahora. Quería que hicieran una renovación de guardar el pacto de Dios, lo que Dios les mandaba. Y miren, hermanos, y no solamente eso, no solamente se la leyó, pero miren qué decisión tan grande hizo él, que ojalá y que cada uno de nosotros hiciéramos esta decisión. Hoy, hermanos, miren lo que hizo él. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto
de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. ¿De guardar qué, hermanos? ¿Hizo qué? Pacto con Jehová. Hizo pacto, hizo una promesa. Pero nosotros a veces tenemos miedo de hacer pacto con el Señor. Porque si hago pacto con el Señor, no, y si no me va bien. Y si hago pacto con el Señor, no, y entonces si hago pacto con el Señor, ya no voy a poder hacer lo que estoy haciendo, lo que me gusta. Lo que no es de agrado al Señor, pero a mí me gusta. Y si hago un pacto, ese es algo serio, mejor no. Y así nos quedamos, hermanos, y eso es muy delicado. Porque Dios, nosotros no sabemos el tiempo cuánto tenemos. Pero miren, Josías dijo, desde ahora, dice, yo delante de Jehová hago pacto de caminar en pos de él y de guardar sus mandamientos, de no apartarme ni a diestra ni a siniestra, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Poniendo por obra, ¿qué quiere decir poniendo por obra las palabras de aquel pacto? Haciendo las palabras que estaban escritas en el pacto. ¿Qué es el pacto? La ley de Dios. Poniendo por obra. ¿Qué es poniendo por obra? Obedeciéndolas. Y él hizo pacto de aquí en adelante. Yo ante Dios hago pacto con él, que no me voy a apartar de él y que voy a guardar su palabra. Y no solamente eso, hermanos, no solamente eso. Miren lo que hizo. Hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín y en los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, hizo que todos los que se hallaran en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió el rey Josías. Hicieron pacto allí también de servir a Dios. Lamentablemente, cuando murió el rey Josías, volvieron a lo mismo, porque durante todo el reinado que estuvo Josías, dice que todos se humillaron ante Dios y decidieron obedecer la ley de Dios. Dice aquí, todo el tiempo que él vivió, que vivió el rey Josías, hicieron también pacto. Lamentablemente, si nosotros leemos más, se volvieron a apartar otra vez, porque así somos nosotros los seres humanos. Fácil se nos olvida lo que Dios requiere de nosotros. Fácil se nos olvida lo que Dios nos pide. Y a veces decimos, ahora sí, lo voy a hacer. Duramos un tiempecito y nos volvemos a olvidar y otra vez caemos en lo mismo. Y es por eso que digo que estamos jugando. Y en esas caíditas podemos quedar allí para siempre perdidos. Fíjense, hermanos, ahora, fíjense, qué triste, hermanos, porque a veces, fíjense, Josías siendo un niño, ¿quién piensan que instruyó a Josías? Yo pienso que la madre, ¿verdad? La madre tuvo mucho que ver para instruir a Josías a que siguiera el camino de Dios. Qué lindo, hermanos, porque fíjense, si Josías hubiera dicho, yo voy a seguir a mi padre, se hubiera perdido, hubiera seguido los mismos caminos de su papá, haciendo lo malo ante Dios. Lamentablemente, ahorita, hermano, es lo que acabo de decir. Muchos hijos dicen, yo cuando esté grande voy a hacer lo que mi papá hace. ¿Y cuántos siguen el ejemplo del papá? Los niños. ¿No han oído un canto que hay? Parece que también hasta lo canta Garibu, que dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi papá. Y entonces por eso ahí vemos, si el papá no se apartó de los caminos de Dios, si él no dio buen ejemplo, se anduvo como en malos caminos, entonces el hijo sigue igual, y así se va la generación y generación. ¿Y saben qué, hermanos? El pecado corrompe las vidas. Y el pecado, si tú no le pones fin, es como una lepra, que va aumentando y aumentando y aumentando y te va corrompiendo. Por eso hay que ponerle un ¿qué? Una hasta aquí, un stop. ¿Qué hizo Josías? Puso un stop a la desobediencia y a la maldad ¿de quién? De su abuelo, y de su tatarabuelo, y quizá de su bisabuelo, y quién sabe, pero él dijo, hasta aquí. Yo pongo un stop hasta aquí, y yo no voy a ser como mi papá, ni voy a ser como mi abuelo. Yo voy a ser como mi padre David, uno de los pocos reyes que se mantuvieron fieles en los caminos de Dios. Dijo, yo voy a ser como mi padre David, andando en los caminos del Señor. Qué hermoso, hermanos. Ojalá y que todos hiciéramos lo mismo.
tanto tú como yo, óiganlo bien, yo no me aparto, yo no digo nada más ustedes, no. Tanto yo como ustedes, cada uno de nosotros necesitamos hacer un escudriñamiento de nuestro corazón, de nuestro templo. ¿Cómo estamos? ¿Por qué es que a veces, hermanos, le fallamos tanto a mi Dios? ¿Por qué no le obedecemos? Porque necesitamos escudriñarnos y decirle, Señor, hasta aquí, Señor, yo te he ofendido, me he apartado de ti, pero ya estoy dispuesto a andar en tus caminos y a seguir por ellos, no apartarme ni a diestra ni a siniestra, sino andar por el camino directo. Hermanos, y van a ver cuánta bendición vamos a tener. Mucha bendición, sobre todo, hermanos, la bendición de la vida eterna. Mirar a Jesús cuando Él venga. Mirar a Jesús, José lo va a mirar. Sus papás no. Hermanos, qué gran bendición la que Dios nos da. Así está la esencia del Señor. ¿Qué es la esencia del Señor? Su misericordia y su perdón. Imagínense, eso es lo más maravilloso. Es como un olor grato para nosotros también. Imagínense la esencia del Señor, su amor, su misericordia y su perdón. Que cuando tú te arrepientes no te dice no. Al contrario, te dice, aquí estoy, listo para ayudarte, para que sigas adelante. Vete y no peques más. Hermanos, que Dios les bendiga. Este es mi mensaje de esta tarde. Y tanto, yo les digo, tanto ustedes, a mí me ayudó este mensaje y a mí también me pega y me duele porque yo como ustedes soy pecadora. Le he faltado a mi Dios y necesito decir hasta aquí. Hay que buscarte, Señor, hay que ir por el camino directo y Dios nos va a ayudar porque Él siempre va a estar con nosotros.